Si usted hace las cosas sin sentido, no pasará de ser un acto religioso. Es como tomar la cena del Señor. Si la cena del Señor lo hacemos en memoria de Él, fundamentado en que el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tiene vida, y que hagas memoria de mí, entonces no estoy gozando de los beneficios de Cristo y de su obra en la cruz. Cuando yo hago las cosas, las hago con sentido, y las palabras que se hacen con sentido se llama fe. ¿Por qué fe? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Las primicias tienen una característica, dice que da quien de lo primero. Es decir, que tú vas a dar no de lo que vas a recibir, tú vas a dar de lo que tienes rato recibiendo. Porque aquel que dice, cuando tenga no doy, no tendrá. ¿Ok? Entonces dice, por la fe, acuérdense que Abraham presentó a Dios ofrenda. Abel y Caín también ofreció ofrenda. Pero dice que Dios vio con agrado la de Abel. Es que Dios hace acepción de personas. Entonces quiere decir que tú vas a trabajar la primicia, pero no es de tu agrado, es la del agrado de Dios. Yo no sé si a usted le ha regalado algo que a usted no le gusta. Imagínese usted que a mí me regalen unos zapatos rojos. Yo le voy a agradecer a usted por los zapatos, pero yo no me los voy a poner. ¿Por qué razón? Porque usted me regaló un zapato de su agrado, pero no del mío. ¿Sí? Entonces usted tiene que buscar y ver cuáles son los de mi agrado, porque me regale no lo que a usted le agrada, sino lo que a mí me agrada. Y si usted me regala lo que a mí me agrada, me lo pongo, si o no. Y no diga que soy grosero y desagradecido. No, es que me está regalando algo que yo no es de mi agrado. La ofrenda no es la que a ti te agrade y tú pienses y razones y a mí me parece. La ofrenda no es de la bolsa de mercado. Ay, papá, eso duele. ¿Por qué razón? Porque algunos estamos gozando del beneficio de la mercal. La otra por ahí pasa el camión, se cambian por fruta, se cambian por papa. Y otros la están vendiendo para darse a los cochinos. ¡Wow! Entonces la ofrenda no es la que viene de la bolsa de mercal. Si eso es lo que tú tienes, sí viene como una ofrenda grata. Pero si es la ofrenda de lo que tú no te comes, eso es basura. ¿Cómo tú estás viendo a Dios? ¿De qué manera? No me refiero al elemento, el elemento es el motivo del corazón. Entonces yo tengo que saber que no voy a dar de lo que me sobra. Mi papá nos daba un cuento de un niño, un indiecito, que el Señor le mandó, su papá le mandó a llevar una auyama al señor cura. Y le dijo, señor cura, le dice, va y le dice al señor cura, que aquí le manda mi papá, que esta auyama, que si no sirve para usted, le sirve para los cochinos. Y el muchachito se lo dijo al revés. Dice, señor cura, aquí le manda a mi papá, que si no sirve para los cochinos, sirve para usted. No es posible que lo que no me sirve es lo que yo voy a hacer. O no es posible que lo que yo veo lo haga hacer. Entonces es un acto religioso, no hay fe. No estoy haciendo las cosas con fe. Ahora, vuelve al texto anterior. ¿Por qué fue agradable la ofrenda de Abel a Dios? ¿Qué dice? Ajá. Ok, ya va. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, lo primogénito, con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Sigue el versículo. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda,
porque esa Caín por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Qué tremendo es que hay gente que empieza a verte mal y en poco y hablar de librar y resulta que están cabizbajos y molestos por la prosperidad que tú puedas tener. ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué si a mí no? Ahí ver qué es. Y eso le pasó a Caín. ¿Por qué razón? Pero es que resulta que los dos dieron una ofrenda. Pero dice que la ofrenda que dio Abel era una ofrenda clasificada. Porque era una ofrenda clasificada, porque él la hizo agradable a Dios. Y luego dice allá en Hebreos, capítulo 11, el versículo, ¿cuál? 10, está, 11:4, dice, por la fe, ahora sí define cuál es la ofrenda que a Dios le agrada. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ello recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Quiere decir, dice la palabra, que el que se acerca a Dios es creyendo que le haya, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que la primicia es una ofrenda clasificada. ¿Por qué? Porque la primicia la vas a dar una vez al año. En el contexto de los agricultores o en las fiestas de Pentecostés, eran las fiestas de la cosecha. Nosotros, tal vez si estamos en otro lugar, pudiéramos hacerlo. Pero como estamos en Caracas y acá nuestras fuentes son de trabajo, nosotros establecemos de acuerdo a nuestra forma de trabajo la primicia. Algunos, eso está en el corazón de la persona porque esto es un acto de fe. Y cada vez lo va a hacer en base a tu deseo de agradar a Dios, no tú. Entonces, ¿qué ocurre? Ni tampoco por lotería, como lo dijo mi hermano Reinaldo, sino por un acto de fe. Ahora, es fe porque es para agradar a Dios. Tú tienes que buscar lo que le agrada a Dios. Ahí yo les aconsejo que se reúnen el esposo, la esposa y los hijos y oren al Señor. Y que Dios dirija sus vidas y hagan una ofrenda en la unidad del sentir de la familia. ¿Ok? Para que tengan un fruto familiar y ore a Dios que quiere que Él les pueda dar. Las cosas que yo he dado nunca han sido porque realmente alguien me ha dicho, sino porque he percibido de Dios hacerlo. Y algunas han sido con mucho esfuerzo porque he entendido que Dios me dice y a mí me cuesta hacerlo. Cuando a mí me tocó ofrendar una vez del año 2007 con 100,000 kilómetros recorridos, full equipo, no me fue fácil. Ay, papá, eso oré, reprendí al diablo, le eché fuera. Nombre de Jesús. Y Pilar me dice, tú sabes muy bien que yo estoy de acuerdo que vendas lo demás, pero lo que no estoy de acuerdo es con el aveo. Y le dije, ¿y tú crees que a mí se me es fácil andar de pie por ahí? ¿Tú crees que para mí es fácil entregarlo, quedarme? Ah, sí. Y lo habíamos comprado a crédito por Venezuela Móvil, financiado por el Banco de Venezuela. Y le dije, te voy a pedir un favor, Pilar. Y Pilar se quedó callada y en eso me aprobó. Le dije, déjame morir porque para mí no es fácil. Quiere decir que yo di una ofrenda de sacrificio porque no di de lo que me sobraba ni lo que yo quería, sino de lo que me dolía. ¡Wow! No tuve la desaprobación de mi esposa. Ella cayó en silencio y aceptó mi decisión. Entonces me dio su aprobación. Entonces quiere decir que ahora era un acto de fe, sí. ¿Por qué razón? Porque el complemento de las cosas que conjugamos era para completar 500,000 bolívares y era la inicial para comprar este lugar. Ok. Después, por la gracia de Dios, Dios fue bendiciendo nuestras vidas. Bendiciendo nuestra vida. Y le voy a decir algo para que no se caiga para atrás, porque usted está muy ánimoso. Este año, yo tengo la convicción plena dentro de mi ser de tener un carro nuevo, último modelo.
Oye, gracias a Dios, por fin, vale, levantaron mi fe. Porque el que tengo tiene 12 años ya. Y le digo al Señor, si 12 años me llegaron a los 71, hay uno que llegué a los 80 por lo menos. Porque es una herramienta de trabajo. Y porque he tenido moral. Porque es moral. Cuando le he pedido a Dios es para cumplir lo que le pido. Y cuando me ha tocado sembrar con sacrificio, lo he hecho. Y ha desatado, la he hecho en fe. Y si yo he sembrado, si usted sombra jojoto, usted sombra maíz, usted está pensando en comerse una chaca con queso, hermano. Y cuando usted se está comiendo esa cachapa con queso, hermano, dice, esta es la mejor cosecha que yo he cosechado. Y se la come con gusto, porque se está comiendo la cachapa de la mata que usted sembró. Pero cuando usted siembra, usted está, yo sé que me voy a comer aunque sea un jojoto sancochado. Porque usted sembró y usted está esperando que la ley de la siembra y la cosecha se cumpla, que lo que usted siembra va a recoger. Entonces, no tengo la capacidad financiera para materializar el negocio, pero tengo la fe que me ha funcionado en muchas cosas y lo tengo. No se vaya para atrás y después decir, ay, que con razón están los reales, porque este y lo otro, porque vas a pecar. Acuérdese que la murmuración es igual a la lepra. La lepra viene de la murmuración. Y una persona que murmura es leprosa. ¿Por qué razón? Y eso es nauseabundo. ¿Por qué razón? Más bien diga, oye Señor, la gracia de Dios está sobre su vida. Tu bendición está sobre su vida. Oye Señor. Y entonces usted va a hacer para mí, Señor amado, deme aquí, rózame para que me agarre. Yo quiero esa gracia y esa unción, para que diga como dijo aquella mujer, virtud salió de mí. Amados, cuando estamos hablando de leyes, dice que una ley es una norma jurídica dictada por un legislador. Que es decir, un precepto establecido por alguna competencia. Es un principio que gobierna las direcciones normadas de las circunstancias. De la misma forma que hay leyes que gobiernan al mundo, hay las que gobiernan el reino de Dios. Entonces, hay las leyes naturales, es un orden normativo armónico, o un sistema y una relación de independencia derivadas de él, a lo que todos los seres creados visibles están ligados por el mero hecho de existir. La ley de la naturaleza, es decir, la ley de la naturaleza se refiere a los fenómenos naturales que se repiten constantemente dadas las ciertas condiciones necesarias. Y la ley de la antigravedad, voy a pasarla por alto. Características de la ley, la generalidad. La ley comprende a todo aquello que se encuentra en las condiciones provistas por ella. Es obligatoriedad, establece obligatoriedad o deberes jurídicos y también otorga derechos. Permanencia. Se dicta el carácter indefinido y solo dejará de tener vigencia mediante su aprobación o derogación por leyes posteriores. ¿Qué quiero decirte? Que cuando la ley, cuando los diezmos y las ofrendas y la primicia, estamos bajo la gracia del Señor, no estamos bajo la ley. Quiere decir que lo que tú haces compromete un principio de ley que tú puedes hacer una demanda al que la estableció. Y yo puedo decirle a Dios, conforme a tu gracia, dame tu bendición. ¿Por qué? Porque yo tengo la moral de lo que hice. Y si yo estoy sembrando en fe, yo puedo orar con fe. ¿Ok? Días pasados hablaba con un hermano, algunos ya lo conocen, y él hablaba de algunas cosas y yo le decía algo. Qué tremendo es
Que yo venga y tú le digas, hazme un favor y me das un financiamiento para comprar un material y tú crees en mí y me das el financiamiento que te lo pago en 30 días. Pero resulta que pasaron los 30 días y no te pagué. Digo, oye, quiero que tú me perdones, discúlpame, porque la verdad que yo sé que te quedé mal, ya que te dije en 30 días te iba a pagar y no te pagué. Perdóname, pero te quiero pedir un favor, que me vuelvas a financiar y ahora te doy junto lo que te pide ahora y lo otro, y entonces en 30 días te lo pago. Es posible que esa persona siga confiando en mí y me da la segunda porción. Pero cuando viene la segunda dice, concha, le tengo ya penado contigo. ¿Por qué razón? Porque te pedí la primera y la segunda vez y no te pude cumplir. Perdóname, pero ten seguro que yo te voy a pagar. Pero tú me podrías facilitar lo otro. Yo digo, no. ¿Por qué? Porque si no hallaste la primera vez y la segunda vez, la tercera menos. Entonces quiere decir que yo no tengo moral para pedirte a ti que por favor me financies algo cuando tú no has sido responsable con tu pago. Wow. Ahora, vamos a hablar de Dios. Dios, te pido que tú me prosperes, que me bendiga, me dé tu gracia y me dejes aquello, hasta el otro. Porque tú sabes que yo te voy a ser fiel en esto, este y el otro. Y ni siquiera eres fiel con tus diezmos ni con tus primicias. Ah, se te trancó el serrucho, la empresa se te trancó, se te trabó. Ah, sí. Oye, perdóname, Señor, porque sé que yo te dije a ti que tú me bendijeras y tú me prosperaste, que yo te iba a dar lo mejor de lo mío, pero sé que se me presenta un problema, tú sabes, Señor, y no te cumplí, pero yo espero que tú me bendigas. ¿Con qué moral tú te acercas a Dios? ¿Tú crees que esa fe funciona así? La fe opera por una acción, porque yo fui fiel a sus votos. Porque yo le pedí a él y él me cumplió y yo fui fiel a lo que le pedí. Pero si eso no es así, automáticamente tú no tienes la fe, tu fe está anulada. ¿Por qué? Porque tú no has activado sobre la palabra que prometiste y cumpliste. Entonces, ¿qué pasa? Tu fe se queda anulada. Aleluya. La prosperidad no es el producto de la casualidad ni de la suerte, sino el resultado de aplicar los principios de Dios a su palabra. En la habilidad de usar el poder. Es la habilidad de usar el poder y la provisión de Dios para superar cualquier necesidad con su abundancia según su riqueza en gloria en Cristo Jesús. La ley de la prosperidad también podrá llevar la ley de la reproducción y el crecimiento también. La ley de la bendición de Dios, porque todo lo que Dios bendice prospera al reproducirse y a crecer. Entonces, si la moneda, el bolívar tiene un valor, y el dólar tiene un valor, y el euro tiene un valor, la moneda de prosperidad en el reino es primicia, diezmos y ofrendas. Entonces, no estamos hablando porque algunos requieren de un monto para comprar algo. Aquí el Señor dice, hónrame con lo mejor de tus bienes y con la primicia, lo primero. Algunos establecen como primicia su primer sueldo, otros lo ponen como su primera quincena, otros lo ponen como su primer ingreso, otros lo ponen de alguna manera u otra, pero algunos toman como punto de partida, un punto. ¿Qué voy a hacer para hacerlo? No sé. Eso está sujeto porque también la ofrenda obedece a la ley del corazón, lo que a Dios le agrada. Entonces, Dios nunca te va a doblar el brazo para hacer las cosas, pero va a poner en tu corazón que hacerlo. Le voy a decir algo, eso lo aprendí y tengo cuidado. Cuando Dios me pide algo, yo lo doy. Porque si no lo doy, pasan las tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando Dios me lo pide, está haciendo una negociación conmigo, una transacción. Cuando Dios te pide algo es porque te quiere dar más.
Pero entonces te prueba tu corazón para dar. El joven rico se echó para atrás. Porque el Señor le dijo todo. Dice, entrega todos los bienes a los pobres y sígueme. Si él conoce la moneda del reino, que son los códigos, él entrega todo. Porque más adelante Pedro le dice, Señor, esto es duro. Y nosotros hemos dejado todo para seguirte. Le dijo Pedro. Y le dijo, ustedes recibirán el doble en esta tierra y la otra vida eterna. Quiere decir que si el joven rico, que era buen comerciante, hubiera escuchado la otra parte, hubiera entregado todo porque iba a recibir el doble. Pero él dudó y no entregó, se entristeció y se fue. Entonces yo entiendo que cuando Dios me pide algo lo doy, porque si yo no lo doy pasó a un fruto de desobediencia. Es decir, no fui obediente, desacaté a su voz y ese pasa a ser un fruto de desobediencia. Y ese fruto de desobediencia pasa a Satanás. Ya no tiene fruto, no tiene retribución. ¿Por qué no tiene retribución? Porque es un fruto de desobediencia. Mire, sin saber y darme cuenta, prácticamente tenemos 3 casas. Y dentro de mi oración él dijo, Señor, guíame qué hacer. Guíanos, Padre mío, en el nombre de Jesús, porque quisiéramos venderlas. Y le quiero decir que nunca las casas fue con motivos personales. La casa de Mérida, que tenemos y la estamos vendiendo, si alguno está interesado me avisa, de 2 plantas. Esa casa la negociamos porque estamos buscando casa para fundar congregaciones en Mérida. Y no habiendo dónde, mi hermano había tomado esa casa. Y le dijo, quédate tú con esa casa. Y él había recibido una herencia de un 40% de la muerte de su esposa y le tocó una pareja y sus hijos también. Le dijo, ¿por qué no hacen algo? Junten ese dinero y compren esta casa. Y no, que está muy fea, no importa, pero eso tiene dinero propio, paso a paso lo van arreglando y tienen su casa. Ustedes no tienen casa, son los únicos que no tienen casa, le dijo a él. Entonces conversaron, no, que no me parece que el otro, si quieres quédate tú con la casa. Le dimos hasta muchas facilidades a mi hermano para que se quedara con la casa. No, porque esto, hablé con los hijos que no quisieron, no está bien, agárrala tú, agárrala. Bueno, está bien, si son las mismas condiciones que ustedes me dicen, yo agarro la casa. Agarré la casa, empecé a remodelarla, le levanté con Dubén, le eché placa a los aceros, le eché placa, le puse cerámica a todas las finanzas, le puse terracota a todo el piso, 2 plantas, agua caliente, todo, ahí está, una casa habitación, un baño privado y 2, 3 cuarticos más pequeños, un apartamento de tipo estudio abajo y uno abajo con tipo que funciona una congregación y al lado un tipo estudio, lo está vendiendo. Ni siquiera pensé fue en servir. Pero tengo la otra del carpintero. Resulta que entonces se hicieron unas reparticiones, dijo, yo reparto y a uno mío lo entregué, mi parte, pero me voy a quedar con la platabanda que ustedes son testigos, que fue lo que yo hice. Me quedé con la platabanda, le eché otra platabanda, le eché otro techo. El año pasado eché otra. Le echamos piso, tiene cerámica por todo, cerámica 120, le puso 2 baños, tiene bebedero, todo esto y está funcionando la congregación ahí. Quiere decir que ahora tengo 2 y es donde vivo. Y en estos días le decía, yo también le decía ayer a los que estaban hablando, esta casa que usted está viendo es una pusilga de rata, le dije así. Cuando nosotros movamos ahí, eso no parecían ratas, eso parecían conejos, los que pasaban por las vigas de Corona. Que realmente lo mejor que pasaba en una casa que estaba bajo maldición, y así lo hablaba, porque cómo romper la maldición. Que no teníamos realmente reposo porque estaba el niño pequeño, Isaac estaba pequeño, y teníamos temor de las ratas, porque aparecen las camas orinadas por las ratas. Y después entonces lo mejor que pudo pasar fue cuando un huracán se llevó el techo, lo que el viento se llevó. Automáticamente empezamos, ¿sabe qué? Empezamos a arreglarla, pero yo arreglé la casa y empezamos a acomodarle, le eché un techo, porque esa era mi construcción. Yo hice estructura metálica, como esta que usted está viendo acá. Y resulta que le hice un techo con canacín. Pero un día voy a un taller de encuentro de raíces. Y en encuentro de raíces veo que yo tenía traumas. Uno de mis traumas, para aquel momento la camioneta blanca tenía 20 años y la teníamos siempre, como dicen criollo, Pepita. Pero el Señor me dice, tienes 20 años con ese carro y te sientes muy bien porque las condiciones que la tienes, pero ¿por qué en 20 años no has tenido 2 carros más? ¡Wow!
Porque cuando yo saqué esa camioneta, la estaba pagando en Agroven Valle de la Pascua, y faltándome el último giro, la agencia me la quitó. Y eso produjo un trauma. Yo saqué el carro, tuve que pagar para aquel entonces los honorarios de abogado, la mora, y terminar de liberarla. Y eso produjo en mí un trauma que dije, no más, yo carro más de agencia no quiero. Y el Espíritu Santo me hace ver que estoy marcado por un trauma por causa de que el día que me quitaron la camioneta, ese día estaba Pilar pariendo, qué sé yo, una cantidad de cosas que se juntaron en esa prueba. Y me dice, te sientes muy orgulloso porque te está dicho que zumbaste, tiene 14 años y no se gotea. La gente decía, oye, qué bonito. Y yo, sí, ese le eché yo. Y ¿sabe qué? Tiene tantos años y si quiere busca una gotera, no la consigues. Y el Señor me dice en ese encuentro, tú te sientes orgulloso porque tienes 14 años, un techo que tú zumbaste y que no se moja por ningún lado. Pero ¿por qué en 14 años nos ha echado la platabanda? ¡Wow! Y como yo tengo por costumbre y por moral no predicar lo que no vivo, enseguida dijo nada. Empiezo a acomodar mi casa y nunca he tenido suficiente para hacer nada. Pero dije, tengo que empezar a hacer mi casa. Y empezamos a acomodar la casa y empezamos a echarle platabanda. Y empezamos a hacer trueques y negocios con otro. Yo te hago esto, tú haces lo otro. Y empezamos a acomodar la casa y arreglarla todo hasta el día de hoy. Entonces quiere decir que después, cuando yo vi que construí la casa, entonces yo dije, ahora sí puedo predicar porque vivo lo que enseño, lo que vivo. Y ¿sabe qué? Y después que se rompió el trauma, entonces vino el carro nuevo de agencia, entonces vino el aveo. Y los traumas de un pasado gobernaban mi presente y me robaban la bendición de tener lo que Dios quiere que yo tuviera. Y es tremendo que a veces venimos marcados por un pasado y cosas que no pasaron, y yo renuncio, no, yo ya levanté cabeza, hice eso y no me funcionó, ya no funcionó más. Pues te voy a decir una palabra de fe, si no funcionó, empieza este año, que este año sí funciona. Termino, estoy terminando. Mire, la palabra honra en hebreo se traduce comúnmente como pronunciación en kavod, pronuncia en kavod. En el contexto hebreo, kavod no solo se refiere al respeto o dignidad, sino también a la gloria y al reconocimiento que se otorga a Dios y a la persona. La honra implica un alto valor asignado a alguien, manifestado en reverencia y en aprecio. Tú vas a dar un regalo en base al estima y el aprecio que tiene la persona. Cuando tú le das una presente en base al valor, estás honrándolo. Porque aún en el regalo tú estás expresando tu estima. No es que veas en poco lo que tú le estés dando, no. Porque cada quien va a dar conforme a su gracia y su capacidad. Continúo, mira cómo dice esto acá. Este concepto también se encuentra en la ética y el comportamiento social dentro de la tradición judía, donde se enfatiza la importancia de honrar a los padres y a los demás. La palabra hebrea para honra es kavod, que significa gloria. La Biblia en la Biblia la honra a Dios y a los padres implica estimarlos, alabarlos a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Kavod proviene de la raíz KBT, que significa pasado importante. ¿Cuál es el significado en hebreo de la palabra honor? La palabra hebrea principal por el honor es kib, y la palabra es central en la cultura y la teología del Antiguo Testamento. El verbo kab 173 veces y el sustantivo kab aparece 200 veces y significa principio, es peso, que luego conlleva a un sentido metafórico de peso, importancia o valor. Y hay algo que tomé dentro de este libro
Porque la honra, nótese lo siguiente, el diezmo, usted no está obligado bajo ninguna circunstancia a diezmar. En la ley sí, usted no está en la ley, usted está en la gracia. Pero cuando vemos el contexto del diezmo, no existía la ley y ya existía el diezmo. Porque la palabra habla de Jacob, que consagró a Dios en Betel los diezmos de todo lo que Dios le diera. Y Jacob vivía y no había ley, porque la ley viene cuando Moisés. Y cuando Abraham dice que le dio los diezmos a Melquisedec, es un prototipo de la iglesia, no había ley. Entonces quiere decir que los diezmos es un principio bíblico que no es en la ley, estaban estipulados como un impuesto, pero que no existía ley y ya existía el diezmo. Eso es para aquellos, ciertamente, que a veces se prejuician ellos. Entonces, en la gracia, nadie está obligado ni a diezmar ni a ofrendar. Pero si el diezmar y ofrendar y traer las primicias son las monedas del reino que provocan prosperidad, éxito y bendición, entonces yo tengo que conocer los códigos de cómo dar. Porque mi prosperidad está sujeta a mi forma de dar. Mi éxito está sujeto a darle lo primero a Dios, empezando por mi vida y mi corazón. Les decía, si es para el Señor, desde los fundamentos. La honra, porque algunos le dicen, no, lo que pasa es que tú te la sumas de jalamecate. Oiga, para no decir la otra palabra. Pero ¿sabe qué? La pedantería, hablar mal, es cuando se habla mentira sin ser. Pero que tú reconozcas que con propias palabras lo que esta persona es se llama honra. Hace muchos años, bastantes años, estaba yo en Guayana y fui a una reunión de pastores, y el que me presenta ante los pastores dice: con nosotros está mi amigo Parra, hombre de Dios, coordinador del Día Nacional de Clamor por Venezuela, pastor de una congregación, y empieza a hablar de cualquier cantidad de cosas. Y le dije: hermano, te voy a pedir un favor, no lo vuelvas a hacer, porque no me agradan ese tipo de manifestaciones. Y yo creía estar haciendo lo correcto y me llamó la atención. Le dije: un momentico, me dijo, todo lo que yo digo es porque tú lo has hecho y porque Dios te ha dado la oportunidad de hacerlo. Yo no estoy mintiendo. Y si yo estoy diciendo lo que Dios ha hecho a través de ti, te estoy honrando, porque estoy haciendo memoria la honra que Dios te ha dado. Quiere decir que hay expresiones y palabras cuando son falsas, es mentira, hipocresía. Pero si cuando tú dices de alguien, como lo dijo mi hermano Reinaldo ahorita, es verdad, estás honrando. Porque él no dijo mentira. Me conoce de tantos años, toda la vida en tanto esto, tal otro, está hablando con verdad y está honrando una verdad. Entonces eso se llama honra. Le dije: gracias por la honra que me concede. ¿Por qué razón? Porque la honra viene con palabras también, o de expresiones, con gratitud. La persona que honra también lo hace, no tan solo con acciones, sino con expresiones y con gratitud. Mire, así como la honra trae bendiciones, cosas que trancan las bendiciones es la deshonra. Cuando tú hablas mal de tus padres espirituales, cuando hablas mal de tu congregación, cuando hablas mal. Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anda consejo de malos, consejo reuniéndose en cosas malas, que no se halla en silla de escarnecedores hablando de los demás. No, dice así. Esos son principios de prosperidad. Sino que la ley de Dios se deleita de noche y de día. Dice que es como árbol plantado a corriente de agua, que echa sus frutos a tiempo y su hoja no cae. Y luego dice: todo lo que hace prospera.
Quiere decir, no hables mal de la gente, no hables mal de tus ministros, no hables mal de tus líderes. Hay hijos de deshonra. Alguien decía, creo que hermano Briseño, que el buen discípulo aprende hasta de los errores de su maestro y nunca lo difama. El buen hijo aprende hasta de los errores de su padre, pero jamás lo avergüenza y lo malla, lo daña. Entonces, vamos a prosperar, vamos a cuidar la boca también, nuestras expresiones, nuestro cuidado. Entonces, damos honra de palabras. ¿Cómo puede ser una honra de labios? Expresiones de gratitud. Hay personas que son ingratas, desagradecidas. Sea agradecido. Gracias, mi hermano. Gracias por tu apoyo. Gracias por tu bendición. Gracias por tu respaldo. Gracias por tu honra. Eso es honra. Estoy honrando a quien me está honrando. La honra puede ser también. ¿Cómo puede ser también esta honra? Entonces, nunca no hagas la honra por tus necesidades o por ignorancia. No hagas las cosas por ignorancia. Toda la honra debe tener por la palabra y por la revelación del Espíritu Santo. ¿Cuál es tipo de honra? ¿A quién debo honrar? La honra de Dios. El domingo próximo vamos a hacer la primicia. La primicia solo se hace una vez al año. Gracias. Las ofrendas todo el año. Pero es un punto de partida y no un acto religioso, pero sí un punto de partida de lo que quiere hacer. ¿Cuál es la palabra rema de este año? Ensancha las estacas de tu caballo y no seas escaso. Ya tú tienes que pensar qué vas a hacer este año. Porque el acto de las primicias no es un acto mágico. Es un punto de partida para hacer algo. Anoche escuchaba en enlace, antes que vinieran Noticias Cristianas, un mensaje. Y la palabra que él tomó como base predicador era cuando le habló a David de Pablo. Le dijo, anda ven, porque instrumento útil me es. Y él preguntaba, instrumento útil. Y él decía, todos nosotros hemos sido llamados para ser instrumentos útiles de él. Pero instrumentos útiles para hacer algo. Y él decía, qué tremendo, que hemos sido instrumentos útiles llamados por él, pero hasta qué punto estoy haciendo algo como instrumento útil que soy. Las almas, las ovejas, predicar las palabras. Las ofrendas agradables a Dios es un alma, porque dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Quiere decir que un alma a los pies de Cristo es una ofrenda a Dios agradable. Traigamos ofrendas a Dios de almas a los pies de Jesucristo. Gracias por su entusiasmo. La honra a Dios. La honra a vuestros padres. Mateo capítulo 15. Mire, ¿qué dice? ¿Ya? Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios
por vuestras tradiciones. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decid: cualquiera que diga a su padre y a su madre, en mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a sus padres o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de Dios. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud le dijo: oíd y entender. Quiere decir que pudiera ser que yo soy alguien que honro a Dios de labio, pero no de corazón. Y aún dice: ¿cómo tú puedes venir a traer tu ofrenda acá, tus primicias acá, y no has honrado a tu papá, y no has honrado a tu mamá? ¿Cómo tú, con qué moral, cuando una de las honras está establecida en honrar a mi padre y honrar a mi madre? Yo en esto tengo mucha moral. Y el día que también de honrar a mi madre y a mi padre menos, porque cuando llega a los pies de Cristo tenía 1 año y medio cuando él murió. Pero luego cuando murió llegué a mi suegra. Mi mamá murió, si usted me acepta como su hijo, y me tomó. Pero me tomó, no fue algo protocolar, fue para honrarlas. Le celebraba sus cumpleaños, le llevé mariachi, le llevaba presente, le celebraba sus 24, le arreglé en la casa 2 veces, le puse cerámica, le puse paredes, la acomodé. Y el día que murió, hacía 5 años que ya le habíamos pagado todas las cosas. Cuando ella murió, le dije, cuando ella tenía ya 90 años y ya nos había tocado bregar con uno de las familias que murió, le dije: Pilar, no caigamos a cuento, aquí no hay plan preventivo. Yo no quiero que me vuelvan a agarrar de sorpresa. Vamos a pagar un servicio. Le pagué el servicio funerario y pagué la parcela en el cercado. Murió mi suegra de 96 años. Y el día que murió le dije a Pilar: no digamos nada, porque a veces no lo dice, pensará que le estamos deseando la muerte. No digamos nada, quedémoslo ahí guardado. Pero el día que fuimos a retirarla, le digo a los cuñados: ¿qué tienen ustedes? Bueno, si la van a cremar, crémenla. Si van a hacer, yo no sé qué hacer, nosotros no tenemos cómo hacerlo. Le dije: aquí tienen, su mamá hace 5 años tiene todos sus servicios pagados. Es decir, que no fue una honra de boca, sino que la honré hasta la hora de su muerte, y así lo hice con mi madre. El día que mi madre partió, yo estaba complacido, porque me dio su bendición, y porque sin darme cuenta, había un operativo en la calle, tenía mi tarjeta de crédito y compré una parcela en el sitio, en el cercado. Pagué mi voucher y ni siquiera le puse atención al asunto. Pero cuando vino mi mamá, llegué, junté los vouchers y me fui al cercado y le digo: sí señor, está al día, pague solamente su condominio y esto y está listo. Y entonces, a través del seguro de Cadafe que tenía mi hija Yadira, entre ambos nos juntamos por su gracia y pudimos honrar hasta el último momento, de lo mejor. Entonces puedo honrar. Le construí la casa a mi mamá en el 80%, ¿sabes? 80% le construí la casa a mi mamá, por la gracia de Dios. Digo 80 porque el otro 20 lo hicieron todos los demás. Viajaba en diciembre y en el Día de las Madres para pasarla con mi madre. La honré hasta el último momento que se fue de esta tierra. Ese es un prácticas. Honra a tu padre y a tu madre. También la honra a nuestras autoridades, el respeto. Yo estoy en desacuerdo con muchas cosas que se están haciendo, pero eso no me autoriza para estar dando mal del presidente de adelante.
respeto, aunque estoy en desacuerdo en muchas cosas, eso no me acredita a mí para denigrar y hablar. Bendigo su vida. La honra a nuestras autoridades, a tus ministros, cuerpo consultivo, cuerpo operativo, cuerpo de ancianos, diáconos, pastores, gente que te han bendecido, que tú estás ahí no por casualidad, sino alguien que se quebró por ti un día. Hónrales. Honra a nuestro prójimo, y tu prójimo es el más cercano que tú puedes. Honra a tu esposo. La esposa debe honrar al esposo y el esposo debe honrar a su esposa. Hay personas, una cosa es la joya y otra cosa es el estuche. Hay gente que les canta el estuche, se trasnocha y se da la vida por el estuche. Pero sepas una cosa, que más que el estuche es la joya, y la joya es tu esposo, la joya es tus hijos. Sé equitativo en lo que haces, porque tu casa podrá ser bella, pero si no la dejas trato a tu joya, deja de serlo. Por eso la palabra dice que es mejor vivir en el terrado y casa espazosa como mujer llena de rencilla. Pero también te dice, esposo, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella para presentarla como una novia ataviada, sin mancha y sin arreglo. Me manda a dar la vida por mi esposa. A la esposa, sujétate. Cuando la mujer respeta la autoridad del varón, la está honrando. Cuando la mujer pasa por encima de la autoridad del varón, lo está deshonrando como autoridad que es. Entonces, la honra involucra el trato con su cónyuge en el nombre de Jesús. Honra a tus padres espirituales, porque de alguna manera u otra han sido los instrumentos que Dios ha usado para traer palabras sobre tu vida. ¿Ok? Entonces, honra a tus padres, que por gracia de Dios, día a día te pueden traer una palabra de fe, que velan por ti, por los pastores, que velan por vosotros, por vuestra vida, como lo dice así la palabra de Dios. Honra no tan solo se refiere a vivir, a expresiones y a palabras o acciones o a servicio, porque cuando prestamos un servicio también estamos honrando. La honra, reconocemos a los padres espirituales, reconocemos la paternidad, el Padre nuestro, aprendiendo a ser padre, una nación con padres, la paternidad. Honra el templo donde tú te congregas, porque este me lleva otro texto y me lleva más tiempo desarrollarlo. Como José, como David acumuló. Tú honras a tu esposa, honra a tu esposo, honra a tus padres espirituales, honra la casa donde tú te congregas. El palacio, te debe ser un palacio por todos lados. ¿Por qué razón? Porque tú también honras a tus padres, a tus pastores, a tu prójimo, a tu suegra, a tu madre, pero también honras el lugar que se congregas. La honra. La honra según la vida. Siempre lo primero, siempre lo mejor. La expresión del corazón, el amor, como un sacrificio. La honra provoca honra, porque Dios honra a los que le honran. La honra irá bien. El que honra siempre irá bien. Excelencia. La honra le trae excelencia y bendición. La honra ayuda en medio de los problemas. La honra deja un legado generacional. Estoy construyendo una bendición a todos mis hijos porque ayuda en medio del problema. La honra da un legado. La honra te da el primer lugar donde vayas. Un hombre. La honra te da un nombre en la historia.
La honra te da prosperidad y la honra te da larga vida. Todos son los beneficios de la honra. Si a través de la honra tú consigues el bienestar, prosperidad, éxito en todo, pues porque la honra es la moneda del reino. Aprende a comprar en el reino. Aprende a comprar en el reino. Aprende a invertir en el reino. En el reino se invierte con respeto, con honra, con estima, con finanzas, con servicio. Colóquese sobre sus pies. La multiforme gracia de Dios.